Qué gusto saludarles. Les invito a orar para iniciar este estudio del día de hoy. Padre Santo, agradecemos esta oportunidad de estudiar juntos y aprender cada día un poco más de ti. Enséñanos tú a través de tu palabra comentada aquí y recibe nuestras oraciones que te dedicamos siempre con el deseo de honrarte y adorarte. Perdona nuestros pecados y haz tu voluntad en nuestras vidas de manera que seas glorificado. Lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. El tema de hoy es la oración. ¿Por qué oramos? Vamos a ver los fundamentos de la oración. Número 1. La oración glorifica a Dios. En el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 13, dice así: Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Número 2. Dios establece la oración como un requisito a cada uno de sus hijos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos dice: orad sin cesar. Número 3. La oración nos permite la comunicación y la comunión con Dios. En Proverbios 15, versículo 8, dice así: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Número 4. Jesucristo hizo de la oración la prioridad en su vida. Leamos el versículo 23 del capítulo 14 en el Evangelio de Mateo. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Más adelante nos dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Esto en Mateo 26, versículo 36. Número 5. La oración logra resultados para la gloria de Dios. En Lucas 18, versículo 1, dice así: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Adelante, en el número 6. La oración nos ayuda a crecer espiritualmente. En Judas 1, del 20 al 21, dice así: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Número 7. La oración es la prueba máxima de nuestra dependencia de Dios. Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esto está en Juan 6, versículo 68. Número 8. La oración reemplaza nuestra ansiedad por la paz de Dios. En Filipenses 4, versículos del 6 al 7, dice así: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Veamos ahora, ¿a quién debemos orar? Oramos al Padre por medio de Jesucristo. A través de la muerte de Jesucristo y la redención por nosotros, podemos tener una relación personal con Dios. Esa relación nos permite orar directamente a Dios Padre. A través de la sangre de Cristo, somos adoptados como hijos de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13, leemos: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16, dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y somos santos ante sus ojos. En Colosenses 1, versículo 22 dice así: pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y debido a eso, tenemos el privilegio de la comunicación directa con Él. ¿Cómo debo orar? Veamos las 4 partes de la oración. Hay 4 elementos principales que deben formar parte en nuestras oraciones para tener una práctica de oración completa o estructurada. Será más sencillo recordar estos 4 elementos con este acróstico: ACAS, que significa la primera A, adoración; la C, confesión; la segunda A, acción de gracias; y finalmente la S, de súplica. Veamos la adoración. Hay que adorar a nuestro Dios por quien es Él y por sus obras. Una buena manera para practicar la adoración es a través de la alabanza a Dios, usando varios nombres de Dios y sus atributos. Mencionaremos entonces, por ejemplo, que Él es omnipotente, justo, santo, amoroso, misericordioso, soberano, siempre bueno y generoso, eterno, digno, etc. Cuando iniciamos nuestra oración, es importante mencionar las virtudes y las características de Dios. Enseguida, tenemos la confesión. Debemos de confesar nuestros pecados como muestra de sincero arrepentimiento, ya que ese es un indicio de que reconocemos el pecado y que ello nos incomoda, que nos duele y avergüenza, que nos arrepentimos de haber pecado. Solamente en esa sincera postura seremos escuchados por nuestro Dios, quien aborrece el pecado. Enseguida tenemos la acción de gracias. Dios se complace de que le expresemos agradecimiento por todo lo que nos ha dado. Debemos dar gracias también por las experiencias difíciles y desagradables. Recordemos que todas las cosas son para bien y que en todo momento estamos bajo la gracia y la misericordia de un Dios que en su provisión es fiel, justo y siempre acertado. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Enseguida tenemos la súplica. Debemos presentar nuestras peticiones ante Dios. En esta faceta de la oración, pediremos al Señor que nos provea para las necesidades y las necesidades de otros. Existe una filosofía dentro de los creyentes que sugiere que no hay que pedir a Dios, sino agradecer. Pero esto es incorrecto, totalmente en contra de lo que dice la Biblia y del deseo de Dios. Él ha establecido siempre un canal de comunicación con su pueblo, y en todo momento ha estado mostrando su revelación, su provisión perfecta, su fidelidad, encontrándose con los hombres para manifestarles su amor y su bondad. Pero además de ello, hemos visto al estudiar los pactos de Dios, por ejemplo, que Dios, antes que nada, muestra su benevolencia, establece las condiciones del pacto y hace su promesa de fidelidad. Hermanos, no hay nadie más que nos conceda lo bueno. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice: «Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación». Y en Mateo 7, versículos del 7 al 11, el Señor Jesús dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá». Y continúa diciendo: «¿Qué hombre hay de vosotros,
a quien, si su hijo pide pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Cuánto ama Dios a sus hijos y cuánto se complace en escuchar nuestros deseos y necesidades? Veamos entonces cómo deben ser presentadas nuestras súplicas. Oremos por preocupaciones que tenemos. En Filipenses 4, versículos del 6 al 7, leemos: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Oremos por nosotros mismos y por nuestra familia para estar alineados a la voluntad de Dios. En Mateo 6, versículo 10, podemos leer cómo el Señor Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oremos por nuestros amigos y por nuestros parientes para que conozcan al Señor Jesús. En Romanos 10, versículo 1 dice: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Oremos por los líderes de nuestra iglesia y los líderes en el gobierno. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2, ha escrito esto: Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Oremos por los misioneros. La carta a los Colosenses en el capítulo 4, versículos del 2 al 4 dice: Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, dice el apóstol Pablo, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Y termina diciendo: oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 37 al 38, dice así: La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pidan, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hay que orar por sí mismo y orar de modo específico. En Hebreos, capítulo 4, versículo 16, nos aconseja: Lleguemos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre contesta las oraciones. En ocasiones la respuesta es no. Dios no siempre dirá sí. Inclusive cuando oremos con un corazón limpio, con motivos sanos y una fe determinada, el Señor a veces dirá no. Pero Él conoce la razón por la cual no va a concedernos ciertas peticiones. Probablemente lo que pedimos no es exactamente lo mejor para nuestras vidas, aunque así lo creamos. En muchas ocasiones puede ser que aquello que deseamos tener pudiera estorbarnos más que beneficiarnos. Es obvio que si Dios es perfecto y amoroso, Él conocerá, sin equivocarse, cuál es la mejor manera de bendecirnos y de proveer a nuestras necesidades. No olvidemos que el fundamento y propósito de nuestras vidas es, en todo, honrar a Dios y adorarle. Por lo tanto, si algo pedimos que pudiera frustrar o perturbar nuestra comunión y adoración, eso entonces no será bueno para nuestras vidas. A veces la respuesta es todavía no. Es que el Señor desea que tengamos paciencia y que esperemos para ver contestadas nuestras peticiones. Es importante resaltar
que en el discernimiento que el Espíritu Santo nos dé, necesitamos identificar cuando la respuesta es no y cuando es aún no. Cuando el Señor dice sí a nuestras peticiones, necesitamos reconocer y darle gracias para glorificarle por lo que ha hecho. Es tan poco lo que nosotros podemos hacer y somos dependientes de la misericordia y piedad de un Dios tan bondadoso. Lo menos que podemos expresar es agradecimiento. El hombre que no expresa gratitud está ignorando los beneficios que Dios le otorga. La gratitud nace de la humildad y la pureza de corazón. La gratitud muestra cuánto sabemos apreciar la bendición, por mínima que parezca, y valorar la generosidad que hemos recibido. No olvidemos que debemos evitar las repeticiones sin sentido en las oraciones. Cuando oremos, asegurémonos de que las oraciones sean genuinas. Hay que decir a Dios los propósitos, pensamientos y sentimientos. No usar repeticiones, ya que Él no las necesita. Y sobre todo, Él no desea que pongamos nuestra fe en las palabras, por la cantidad de ellas o por nuestra insistencia. Hay que recordar que Él ya conoce las peticiones desde antes que se las presentemos. El Señor Jesús dijo en Mateo 6, versículo 7, «Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros las pidáis». Debemos orar en el nombre de Jesús. Significa que el Señor Jesús es nuestro mediador, sacerdote y abogado. Por Él y en Él hemos sido presentados como justos y adoptados como hijos del Padre. Así que al orar en el nombre de Jesús, nos estamos presentando acreditados por Él, no por nuestra propia cuenta. Recordemos cómo está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13. El Señor Jesús dice, «Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Veamos ahora estas consideraciones importantes al orar. Número 1. Pedir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que cuando oremos debemos entregar nuestras peticiones a la voluntad perfecta y sin error de nuestro Dios. Si pedimos de acuerdo a nuestro parecer, es altamente posible que lo que pedimos no sea lo mejor. Nuestros deseos humanos están guiados por nuestra carne y nuestras aspiraciones mundanas. Por lo tanto, seguramente nuestra visión al pedir no es la mejor, ni la que nos provea de paz y plenitud de comunión con nuestro Señor. Podemos libremente pedir por sabiduría, por ejemplo, pues eso es algo bueno y que Dios aprueba. En Santiago 1, versículo 5, dice así, «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie». Debemos orar con fe. El Señor Jesús ha dicho que oremos confiados en que nuestra petición será atendida. En Marcos 11, versículo 24 dice así, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Esto está claro en la definición de fe que leemos en Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otro pasaje bíblico también se nos exhorta a orar con fe. En Mateo 21, versículos del 21 al 22, dice así, «Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho.
y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En el Salmo 27, versículo 14, leemos: Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y en el Salmo 130, versículos del 5 al 6, leemos: Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. También el apóstol Santiago lo dice: debemos realmente pedir creyendo en la respuesta del Todopoderoso. En Santiago 1, versículos del 6 al 8 dice: Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Recordemos practicar la obediencia, ya que la oración es una relación personal con nuestro Dios. Nuestra obediencia es sumamente importante para considerarla. No vamos a nuestro Padre a pedirle algo o a recibir su consuelo si le hemos desobedecido y deshonrado. Debemos ir arrepentidos, ir humillados, ir como siervos obedientes y fieles. El Salmo 66, en el versículo 18 dice: Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. El apóstol Juan lo dice de manera muy clara en la primera carta de Juan, capítulo 21, versículo 24. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y recibimos todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Lo vemos también en el libro de los Proverbios como enseñanza sabia. Proverbios 28, versículo 19. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Debemos perdonar a otros. Cuando vamos a reunirnos espiritualmente con nuestro Redentor y Salvador, hemos de dar testimonio de que así como hemos valorado el perdón que recibimos, también concedemos perdón a quienes nos han ofendido. Y es que de otra manera seremos tanto desobedientes como malagradecidos. El Señor Jesús nos enseña en Mateo 6, versículos del 14 al 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. En Marcos 11, versículo 25 dice: Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Otro elemento de la oración importante es la humildad. El apóstol Santiago señala que debemos de conservar la postura de humildad cuando estemos hablando con nuestro Dios en la oración. En Santiago 4, versículo 6, dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Adelante en el versículo 10 dice: Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. También Pedro en su primer carta, capítulo 5, versículo 5, dice así: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 11 al 14, podemos leer lo siguiente: El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te agradezco porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos
de pie, y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Por último, veamos la perseverancia como elemento de la oración. Cuando entendemos que en la oración estamos en convivencia e intimidad con nuestro Padre y que Él se goza en esa dependencia nuestra de Él, comprendemos que el mayor tiempo que pasemos en oración será de mucha ayuda y de fruto para nuestra súplica. Comparemos esto a una entrevista con un hombre influyente, rico o un político que tiene poder. ¿Acaso no pedimos una audiencia por el mayor tiempo posible, confiados en que así tendremos el tiempo necesario para pedirle cuanto queramos o nos escuche al detalle? Así es con nuestro Padre. Él nos ama, se deleita con nuestra presencia cuando le rendimos reverencia con sincera humillación. Entre más tiempo estemos rendidos a sus pies y experimentando comunión santa, más llenura del Espíritu Santo tendremos y seguro que nuestra oración acrecentará su calidad. De igual modo, presentar la súplica por un periodo largo demuestra nuestra sincera necesidad o deseo de ser complacidos. Dios ha mostrado para su pueblo una atención especial, una intimidad excepcional y se relaciona con Él comunicando. El creyente debe de entender que sí hay un diálogo. Debe aprender a escuchar las respuestas de Dios. Seguramente que ignorando las distracciones de la vida y el bullicio del mundo, se puede apreciar mucho mejor la voz de Dios y llevar con Él una charla. Sus respuestas van haciéndose comprender y para ello es preciso mantener el vínculo en santidad y oración. Nuestro Creador se goza de que nuestra paciencia crezca y nuestra fe perdure. Jacob le dijo al ángel del Señor: no te soltaré hasta que me bendigas. Esto está en Génesis 32, versículo 26. El Señor Jesús oraba sin cesar. Y no solo eso, sino que específicamente oró por lo mismo varias veces. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 36 al 39, podemos leer que el Señor Jesús decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió entonces y al encontrar dormidos a los discípulos, dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni siquiera has podido velar una hora? Velad y orad para que no desfallezcáis en la prueba. Es cierto que tenéis buena voluntad, pero os faltan las fuerzas. Otra vez se alejó de ellos y oró diciendo lo mismo. El apóstol Pablo también recomienda orar con insistencia y perseverar. En la carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Veamos ahora que hay dos tipos de oración: la oración en privado y la oración en grupo. Hay ejemplos en la Biblia de personas que oraban hincadas y en una especial dedicación. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. La enseñanza del Señor Jesús es que oremos primordialmente en lo privado. En Mateo 6, versículo 6 dice así: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.
Cuando oramos en privado, podemos extendernos por el tiempo que deseemos y disfrutar de hablar con nuestro Dios en toda libertad, en comunión y sin prisa. Podemos confesar nuestro pecado y expresar todas nuestras peticiones. La oración en grupo. Aprendemos en la Biblia que es bueno orar juntos, que la comunión entre los santos es agradable a nuestro Padre. También el Señor Jesús nos confirma esto al decir que Él estará entre nosotros cuando estemos reunidos en santa comunión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 19 al 20. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será reconocida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Charles Spurgeon dice lo siguiente: ¿cuáles son los quehaceres de la iglesia, sino el estiramiento del brazo de un hombre muerto o el levantamiento de párpados de un ciego? Solo cuando viene el Espíritu Santo hay vida, fuerza y poder. Es buena muestra de ello el Padre Nuestro, que es una oración en plural. Podemos apreciar que los apóstoles oraban así en la iglesia primitiva. En Hechos 4, versículos 23 al 24, dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Cuando oremos en grupo, es importante tener en consideración algunos aspectos. Hablar a Dios en nombre de todos los presentes. Padre, estamos ante ti, por ejemplo. Aplicar los elementos ya dichos antes: adoración, confesión, agradecimiento y súplica de manera plural, considerando que no es el momento para que el que ora hable de su persona, ni de su propia reverencia, ni de sus pecados. Es el momento en que todo lo presenta de manera plural. Por lo tanto, también es importante que sea breve, ya que está tomando el tiempo de todos los presentes. Se presentan agradecimientos por la vida de todos, las peticiones que conciernen a todos. Por la gracia que Dios nos ha dado en el alto y único sacrificio de su amado Hijo, hemos sido recibidos justificados para ser no solo siervos, sino hijos del Altísimo. Hoy nuestro Padre nos escucha en todo momento y podemos tener una comunión real con Él. Cuán grande es su amor y sus cuidados, como perfecto es Él. El Espíritu de Dios nos invita a mantenernos en comunión por medio de la oración constante y auténtica. Nuestro mediador ha sido Cristo, y en su nombre clamamos al Padre en reverencia y arrepentimiento. Él tomará nuestras súplicas y hará sabia y justamente cosas imposibles para bendecirnos, y en ello será exaltado su santo nombre. Que se haga, Señor, tu santa voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.